Bienvenidos amigos y hermanos a una nueva clase de escuela dominical titulada Libres en Cristo. Mi nombre es Pedro Ventura y soy superintendente de escuela dominical, certificado y acreditado por el Concilio de las Asambleas de Dios. Los cristianos gálatas habían sido liberados de la esclavitud a la ley. Sin embargo, disfrutarían de esa libertad solo si permanecían firmes en la verdad de que eran justificados por la fe. Debían rechazar los intentos de los judaizantes de convertirlos al legalismo. Pablo imaginaba a sus creyentes gentiles como atletas que habían empezado bien su carrera, pero que luego fueron estorbados por sus competidores, los falsos maestros. Aunque no somos justos a través de la ley, la vida de libertad no es una excusa para el descuido o el pecado. La lección de hoy nos recuerda que los creyentes no deben ceder a los impulsos pecaminosos de la carne. Más bien, deben depender del poder y la guía del Espíritu Santo para dar fruto espiritual, que es lo agradable a Dios. Y el bosquejo de la lección es el siguiente. Punto número 1. Firmes en la libertad. Acápite A. Libres en Cristo. Acápite B. Una carrera interrumpida. Como punto número 2. Libres para servir en amor. Acápite A. Llamados a ser libres. Acápite B. El espíritu contra la carne. Punto número 3. Vivir por el espíritu. Acápite A. El fruto del espíritu. Y el acápite B. Andar por el espíritu. Los objetivos de la lección son los siguientes. Objetivo número 1. Explicar cómo los gálatas habían sido interrumpidos en su fe. Objetivo número 2. Ayudar a los alumnos a valorar apropiadamente la obra del Espíritu Santo para producir frutos espirituales en sus vidas. Objetivo número 3. Depender del Espíritu Santo para guiarnos y empoderarnos para una vida de amor piadoso y de frutos espirituales. Por vivir en el mundo del Imperio Romano, el apóstol Pablo estaba familiarizado con las competencias atléticas de los griegos. Para ilustrar sus mensajes, él hizo referencia a deportes como el boxeo, la lucha y, más a menudo, las carreras atléticas. En Gálatas 5, Pablo amplió esta metáfora, presentando a los falsos maestros como atletas rivales que impedían el progreso espiritual de los cristianos gálatas, después de que estos habían comenzado tan bien su carrera. Y nuestro versículo clave se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Si una persona cree en Jesús, ¿está bien que afirme que hay otros requisitos para la salvación? Pablo le advirtió enfáticamente a los cristianos de Galacia que agregar cualquier otra cosa a la justificación, que es solo por la fe, es alejarse de Cristo. Los creyentes de Galacia habían sido influenciados negativamente en su carrera espiritual por los judaizantes legalistas. Pablo quería que los gálatas volvieran al camino de la libertad en Cristo. Esta libertad no significaba vivir caprichosamente, sino vivir por el poder y la guía del Espíritu Santo. De inmediato vamos al punto número 1, firmes en la libertad. Acápite A, libres en Cristo. Para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 5, de los versos del 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor.
Pablo animó a los cristianos gálatas a mantener su libertad en Cristo, estando firmes en su convicción de haber sido justificados por la fe y resistiendo la tentación de participar en el legalismo. Luego les advirtió acerca del rito de la circuncisión, una enseñanza clave de los judaizantes. Note que Pablo dijo sí en el versículo 2, indicando que no todos los conversos gentiles habían seguido a los judaizantes a la circuncisión. Los que lo hicieron se habían apartado de la fe en Cristo solamente. Esa fe mixta, la fe en Cristo y la fe en el cumplimiento de la ley, no tenía ningún valor. Además, la circuncisión sería solo el comienzo. A partir de eso estarían obligados a guardar toda la ley. Los gálatas seguidores de la ley estaban tomando un camino insensato. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cualquier intento de ser justificados a través de la ley significaba abandonar la confianza en el sacrificio de Jesús. Solo por la fe, el cristiano es declarado justo. No hacemos nada para alcanzar la salvación, solo la fe lo hace posible. Tal fe, a su vez, se expresa en el amor como el que Cristo mostró. Preguntas para la aplicación. ¿Cómo pueden los cristianos edificarse en la fe para permanecer firmes contra las falsas enseñanzas? La fe se expresa a través del amor. ¿Cómo expresa usted su fe en Dios a través del amor hacia Dios y hacia los demás? Vamos al desarrollo de la capítulo B, una carrera interrumpida. Para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 5 de los versos 7 al 12. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Los cristianos gálatas habían estado corriendo una buena carrera como creyentes. Sin embargo, al igual que los corredores de una competencia, se habían desviado del camino recto. Alguien se interpuso delante de ellos. Esta fue una ilustración efectiva de Pablo. Las ciudades en el mundo romano generalmente tenían estadios atléticos y los eventos que se celebraban allí tenían una importancia central en la vida de la comunidad. Los gálatas podían imaginar fácilmente el efecto nocivo que podía tener en una carrera el que alguien se interpusiera repentinamente delante de los atletas y la manera en que esto podía afectar toda la competencia. La verdad espiritual y la enseñanza falsa no pueden venir de la misma fuente. Aquel que nos llama a la salvación nunca nos engañará, pero los falsos maestros intentarán alejarnos de la verdad. Pablo comparó la influencia corrupta de los judaizantes con la levadura que tiene su efecto en la masa del pan. Su corrección del Evangelio era una amenaza generalizada. Pablo adoptó un tono más positivo en Gálatas 5:10. Allí expresa confianza en que los gálatas volverían a la verdad de la justificación, que es solo por la fe en Cristo. Los falsos maestros tendrían que responder a Dios por su perversión de la verdad. Pablo había sufrido la persecución de estos falsos maestros por haber predicado la verdad del mensaje de la gracia. La referencia a la palabra tropiezo, que podría traducirse escándalo, refleja algo que hace vacilar en el camino. Incluso hoy en día, quienes no creen a menudo consideran que acercarse a Dios es una búsqueda subjetiva. Afirman que cada ser humano encuentra la verdad espiritual a su manera, de acuerdo con sus propios pensamientos y opiniones. Les ofende la idea de que solo haya un camino hacia Dios y que se excluya cualquier otro medio. La falsa enseñanza se multiplica y su efecto se difunde como la levadura. ¿Qué ideas falsas se han propagado en los últimos años y cómo han respondido los cristianos? Los judaizantes habían interrumpido a los gálatas durante su carrera espiritual y habían desviado su curso. Además de falsas enseñanzas, ¿qué más puede interrumpir la carrera del cristiano?
Respuesta a la palabra. Se debe animar a los nuevos cristianos a dejar que su fe crezca y que se fortalezcan en su total dependencia de Cristo. Es necesario que se mantengan alerta para que nada interrumpa su carrera. Al ser discipulados, las preguntas surgirán de manera espontánea y natural, y los creyentes más experimentados deben estar dispuestos a dedicar tiempo a responder y compartir otras verdades bíblicas con ellos. Esta es una carrera en la que debemos participar juntos. Vamos al desarrollo del punto número 2, libres para servir en amor. Acápite A, llamados a ser libres. Para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 5, de los versos 13 al 15. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. En Gálatas 5, del 13 al 15, Pablo hizo una distinción importante en su enseñanza sobre los judaizantes. Si bien los cristianos no están obligados a observar la ley para ser justificados, su libertad de la ley no es una excusa para satisfacer los deseos carnales pecaminosos. La libertad espiritual se debe usar de manera constructiva y piadosa. Esto tenía una aplicación importante para los gálatas. Servíos por amor los unos a los otros. En el versículo 14 recordamos las palabras de Jesús cuando explicó que la ley se resume, en parte, por el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Los mandamientos de Dios respecto al trato de los demás se resumen en un concepto: el amor. Tal amor refleja la otra parte de ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Los cristianos gálatas habían hecho una práctica de tratarse unos a otros de manera poco amorosa. Al decir que estaban mordiéndose y devorándose unos a otros, Pablo saca a la luz la raíz de la hostilidad de estas personas. Posiblemente sus peleas eran por asuntos de la ley, pero en vez de pelear unos con otros, Pablo los dirige a vivir el mandamiento que resume la ley: debían tratarse unos a otros con el amor de Dios. ¿Cómo deben responder los cristianos a quienes dicen ser creyentes, pero que declaran: soy libre en Cristo para vivir como yo decida? ¿De qué manera el amor a Dios y al prójimo disuelve la hostilidad entre los cristianos? ¿Qué otros problemas en la iglesia pueden ser resueltos por el amor? Vamos al desarrollo de la capítulo B, el espíritu contra la carne. Para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 5, de los versos del 16 al 21. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda persona que anda con Cristo debe confiar en la dirección del Espíritu Santo. Pablo describió una continua batalla que libra el creyente para vencer los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, podemos vivir una vida piadosa. La inclinación pecaminosa de la humanidad no se aleja de hacer lo que complace a Dios. Los deseos carnales son contrarios al Espíritu. Por su parte, el Espíritu Santo se opone a todo pecado. Cualquier persona que no anda en el Espíritu en medio de este conflicto vivirá en constante lucha espiritual, y su vida estará marcada por decisiones equivocadas y conductas pecaminosas. Dejarnos guiar por el Espíritu es el único medio para la victoria en este conflicto. El esfuerzo humano no puede vencer el pecado. Esta es la realidad que Pablo presenta en la carta a los Gálatas.
La vida guiada por el Espíritu libera al creyente de la esclavitud de sus intentos de vencer el pecado a través de la ley. En los versículos 19 al 21, Pablo enumeró una serie de obras de la carne. Esta no es una lista exhaustiva. Pablo simplemente proporciona ejemplos de una serie de categorías, tales como los pecados sexuales, los conflictos entre personas, la participación en el ocultismo, la adoración de dioses falsos y las actitudes impías. Se refirió a los elementos de la lista como manifestaciones obvias de la carne, señales de que una persona no heredará el reino de Dios. Tenga en cuenta que estos versículos hablan de aquellos que continúan en la carne como un estilo de vida. La persona no pierde la salvación al cometer un pecado. Hay perdón para el creyente y lo podemos ver en 1 de Juan 1:9. Pero si en la vida de uno no hay evidencia de la transformación del pecado, claramente ese individuo no es ciudadano del reino de Dios. El Espíritu ayuda a los cristianos a evitar los gratificantes deseos pecaminosos. ¿Cómo podemos saber cuándo es el Espíritu quien nos guía? Los que viven vidas pecaminosas no heredan el reino de Dios. ¿De qué manera esta realidad puede servir como un freno para el pecado en el creyente? Sin Dios, estamos bajo el control de nuestros deseos pecaminosos, pero Dios nos ha dado el amor como la base de nuestras acciones hacia Él y hacia los demás. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos habilitará para realizar acciones piadosas y amorosas. No estamos solos en nuestros deseos de vivir una vida piadosa. Podemos confiar que el Espíritu siempre está con nosotros. Vamos al desarrollo del punto número 3, vivir por el Espíritu. Acápite A, fruto del Espíritu. Para ello vamos a considerar a Gálatas capítulo 5, de los versos 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Las obras de la carne son evidentes en la vida de aquellos que no han experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. El cristiano, por el contrario, debe mostrar el fruto del Espíritu Santo de manera natural y espontánea. Conforme los creyentes se rinden al Espíritu y lo siguen, los resultados serán cualidades del carácter que glorifican a Dios y muestran su amor, su bondad y su santidad a los demás. El amor fluye de Dios y Cristo es ejemplo de él. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida y no depende de las circunstancias. La paz es un estado de calma, de bienestar, basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. La paciencia tolera apaciblemente a los demás, especialmente a aquellos que buscan provocarnos. La benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener en cuenta a los demás. La bondad es hacer el bien y no el mal, y se aplica especialmente a la generosidad. La fe, que también puede traducirse como fidelidad, implica ser fiel a Dios y leal a los demás. La mansedumbre describe a una persona que no se enoja, aun ante la provocación, aunque sí defiende su posición en el momento adecuado. La templanza, o el dominio propio, habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento y obra. La persona de carácter templado no se deja contaminar por el mundo. Los Gálatas trataban de observar la ley como medio de salvación. Irónicamente, Pablo observó que no hay ley contra el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce frutos en la vida del creyente en Cristo. ¿De qué manera el fruto del Espíritu se ve en su vida? ¿Qué fruto del Espíritu falta hoy en su vida? Vamos al desarrollo de la capítulo B, andar por el Espíritu. Para ello vamos a considerar a Gálatas capítulo 5 de los versos 24 al 26. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.
3 veces en el libro de Gálatas, Pablo usó la terminología de la crucifixión. En cierto sentido, Gálatas 5:24 refleja la enseñanza de estos otros dos casos, porque aquí Pablo representa a los cristianos como aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La crucifixión de la carne por parte del creyente implica la decisión de alejarse de la vida pecaminosa. Después de este acto decisivo, debe haber un compromiso continuo de vivir diariamente en el poder del Espíritu Santo y de seguir su dirección, conforme atrae al creyente a una vida que refleja la relación de pertenencia a Cristo. El mandato de Pablo de que andemos también en el Espíritu representa al creyente que marcha al lado del Espíritu, sin adelantarse ni quedarse atrás, sino siempre en sincronía con Él. De esta manera, el creyente puede evitar los escollos de la carne y producir el fruto del Espíritu. Pablo estipuló una manera específica en que los cristianos de Galacia podían aplicar las lecciones de la vida guiada por el Espíritu. En vez de vanagloria, disensiones y envidias, podían confiar que el Espíritu Santo produciría el fruto del amor, la paciencia y la bondad en ellos. El papel de los creyentes sería mantenerse en línea con la dirección del Espíritu. ¿De qué manera Gálatas 5 lo ayuda a entender lo que significa crucificar la carne? ¿Por qué seguir la dirección del Espíritu impacta sus relaciones? La carta a los Gálatas habla tanto de un acontecimiento como de un proceso. Cada creyente debe apartarse de la vida del pecado y confiar en Cristo para la justificación. Pero esta crucifixión debe ser seguida por una vida en el Espíritu, ya que Él nos ayuda a evitar el pecado y a reflejar a Cristo a quienes nos rodean. La única manera de ser justificados, que nos presentemos aprobados ante Dios, es abandonar todos los esfuerzos humanos para la justificación y confiemos en la muerte vicaria y la gloriosa resurrección de Jesucristo. No hay nada que podamos agregar a la fe, y el Evangelio nunca añadirá algún requisito adicional. Así como somos justificados ante Dios por la fe en Cristo, andamos con Cristo por nuestra dependencia del Espíritu Santo. ¿Hay áreas de su vida que no ha sometido al control del Espíritu? El Espíritu lo ayudará a vivir para dar frutos espirituales y vencer el pecado que le impide andar con Cristo. Hasta aquí ha sido todo por hoy, amigos de YouTube. Debajo podrás ver nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y también nuestro correo electrónico. No te pierdas la próxima clase de escuela dominical titulada Instrucciones para la vida cristiana. Recuerda darle like al video, suscríbete y activa las notificaciones para que puedas seguir recibiendo todas las semanas la escuela bíblica dominical. Hasta una próxima entrega, que pases un excelente fin de semana. Bye bye.